Profe, mi cara no es de aburrimiento, es que el COVID me tiene mal. Ay, ¿seguís todavía? Sí, ¿Qué sigo. te, qué te agarró? Congestionada, con dolor de pecho, cansada, me duelen los ojos también. ¿Te Así que van estoy así como controlando? aburre, estoy como ¿Te, aplastada. te están controlando? ¿Te hicieron Sí, placa y no, eso? sí, ya me dieron el alta epidemiológico y también, o sea, ya estoy trabajando. Por suerte trabajo desde casa, pero igual el cuerpo no es lo mismo. No No, es lo no, mismo. tardás en recuperarte un poquito, paciencia. Sí, así que nada, yo no me di cuenta que era el clima, yo estaba hoy transpiraba, me bañaba, iba y venía, y digo, es el malestar, ¿no? Hace calor, ¿no? La verdad es que, Claro, ya tantos días mal que todo lo asocias a claro, vos. tal cual. Así que bueno, nada, eso. Bueno, de a poquito te vas a tomar mucho líquido así. Sí, sí, acá me Eso te traje hace bien. justo un vasito de agua para no Eso levantarme. te hace bien. Hola. Gracias. Hola, ¿qué tal, Romina? Y ahora vamos a tener que convivir todos con el COVID, ya casi todo 100% presencial. No, pero igual el que se pueda cuidar, que se cuide, porque uno escucha, hay que cuidarse, y cuando te agarra, decís, me cuidé Sí, y al Pepe, porque yo, o sea, trabajo desde acá de casa y estoy todo el día acá en casa, pero mi esposo tiene que salir a trabajar y un compañero fue con síntomas, lo contagió a él y lógicamente también a mí. sí. Bueno, pero viste, en muchas familias se contagia uno y los otros no, viste, justo te coincide, eh, no, Pero es una bueno, lotería. hay que pasarlo nada más. Vicky, mirá que son 7:30, no sé si te tenés que conectar. Ah, ok. Y profe, ¿usted tiene las dos dosis? Tengo tres ya. Tiene la tercera. A mí sí, a mí me falta la tercera, estoy esperando todavía. Tengo tres y la última me la dieron hace, ya te digo, el 20 de noviembre. Noviembre, diciembre, enero, 4 meses ahora, si hay una otra dosis, vamos a esperar. Eh, pero bueno, yo no tengo problema con las vacunas. Vi tantos casos en la primera ola que no quiero que nos pase nada. Y ellos no tuvieron Yo la las tres. posibilidad. ¿Qué me decías? Natalia, si querés apagar el micrófono. Sí, profe, perdón, no me había dado Ah, cuenta. bueno, vamos a esperar 2 minutos más. Somos 28, espero que no hayan abandonado, igual tienen faltas todavía, pero justo son las últimas 2 clases donde vamos a ir cerrando la forma de tomar el examen. ¿Sí? Ahora vamos a esperar 3 minutitos y vamos a hablar un poquito de eso. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Hola, buenas tardes. Dos minutitos más y arranco, ¿sí?
Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Bueno, vamos a ver si puedo hablar sin que entre gente, si no, vamos abriendo la puerta. Bueno, la idea de los trabajos de aplicación están pensados para que ustedes vayan organizando el estudio antes del día anterior al examen, ¿sí? Por ahí es una responsabilidad de ustedes, ¿sí? Yo estuve mirando lo que hicieron. Hay gente que se esforzó y que trató de integrar algo, quizás el tiempo no alcanzó y está bien, eso lo entiendo, pero espero que después sí lo hayan tenido en consideración para organizar la forma de estudiar, ¿sí? Para poder después, cuando se les pregunte, relacionarlo. Entiendo que el tiempo era limitado. Gracias. Entiendo que el tiempo era limitado, pero no se olviden que después tenemos las preguntas son para integrar, ¿sí? Y no les voy a pedir de memoria una teoría, pero sí entender cómo diferenciar las teorías, en qué se enfocan, con qué caso de aplicación se relacionan. Ténganlo en cuenta a la hora de estudiar, ¿sí? Es responsabilidad de ustedes. Ustedes entenderán que los temas son muchos, y lo aclaramos de entrada, la materia no es una materia pequeña, ¿sí? Eso tiene bastante complejidad y tiene bastante lectura. Y en la clase, por más que yo intente abordar todos los temas, siempre va a quedar algo que sería significativo, que a lo mejor si ustedes leen algo que no se habló y que quieren exponerlo en la clase, tomarlo en los primeros 5 minutos y hablarlo, ¿sí? Pero si no leen, no podemos seguir ahondando en eso. Eso es por un lado, ¿sí? Por el otro lado, hoy, después de, o sea, cuando empiece el intervalo que yo les doy siempre, les voy a poner un trabajo para que integren lo que vimos hoy y para que lo entreguen. Va a quedar abierto hasta el final. Desde el corte hasta 10 minutitos antes del final, ustedes van a estar trabajando en eso, preparándolo para subirlo, ¿sí? El otro día quizás tendría que haber hecho eso, pero en el afán de seguir por la clase, por dar más temas, a lo mejor igual no di todo y quedó... Profe, Sí. lo que pasa es que si usted hace eso, uno por el afán de entregarlo, por ahí está. Yo, por ejemplo, cuando usted dijo que íbamos a entregar un trabajo y dos los temas, yo la verdad es que mientras que la escuchaba me puse a subrayar mientras que explicaba y capaz me perdí la explicación en vez de prestarle bien atención a lo que... Está bien, por eso hoy vamos a hacer así, voy a tratar de dar la clase todo lo más que pueda hasta el intervalo y después ustedes trabajar esa actividad. Mi idea es que vayan organizando el estudio y que no sea un día antes, el 21, se pongan a ver cómo van a hacer para relacionar los temas. No, ¿sí? O por ahí capaz en vez de entregarlo hoy, comprendo que va con lo que es la nota, pero por ahí si usted lo que quiere es que estudiemos, por ahí entregarlo mañana a la tarde. Lo que pasa es que no me deja la titular de cátedra. O sea, vieron que en el programa de la materia y en lo que se había expuesto para esta cursada, nos habíamos puesto de acuerdo que entregaran un trabajo de aplicación. Que uno fue la lectura, que yo, ¿se acuerdan que les di la lectura para que integren los temas, para que los relacionen? El primero no se pudo hacer porque era la primera vez y por ahí no relacionaban. A veces en clase, con el film, relacionamos los temas, ¿sí? Pero la realidad es que desde la titular de cátedra quiere que ustedes trabajen en clase. Esta es la propuesta para el verano, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la cursada normal hay más tiempos, igualmente en clase se hacen trabajos, los alumnos trabajan en grupos, que es cosa que acá es difícil de hacer, entonces no quiere que se pierda eso, ¿no? De ese encuentro del alumno con la bibliografía para acompañarlo también. O sea, es de la dirección, ¿sí?
y yo puedo, por ahí, vieron que por ahí un trabajo no se los puse, el otro lo hice sencillo, pero trato de ir con la decisión de la cátedra porque para eso nos ponemos de acuerdo. Si no, una comisión va a hacer una cosa y otra comisión va a hacer otra. Y ustedes se conectan entre ustedes y saben que los casos existen, ¿no? Que en todas las comisiones están haciendo estas cosas. O sea, tenemos que ser parejitos, porque si no, decimos una cosa y hacemos otra. ¿Tá? Igualmente, después, por más que lo entreguen, pueden seguir trabajando en ello, ¿sí? Yo igual los miro, si me sorprendió ver cosas que no tenían nada que ver, digo, bueno, ya es una decisión de ustedes, no tiene nota esto, ¿sí? La idea es que trabajen y aprovechen el tiempo. Es responsabilidad de ustedes, ¿sí? No va a influir en la nota del examen, pero quizás va a ser que no se alcance el examen porque no se trabajó la materia. O sea, los perjudicados van a ser ustedes. O sea, yo cuando corrija el parcial, se va a notar si hubo un desarrollo o no hubo un desarrollo. ¿Se entiende lo que digo, no? O sea, es tratar de ir organizándonos los tiempos. Sí, profe. En la clase que viene les voy a dar el caso en el que me voy a basar para hacerles el examen, ¿sí? Ustedes van a tener la responsabilidad de leerlos tranquilos, de tomar, o sea, relacionar los temas que vimos con el caso, de pensar posibles propuestas. El examen es el 22, tienen para leerlo, ¿sí? El día del examen no necesitan tener el caso, porque ya lo analizaron. No es que les voy a decir en qué parte del texto decía tal cosa, ¿sí? El caso ya lo conocen, así que lo que quiero es que... Profe, disculpe. ¿Qué pasó? ¿Puede repetirlo de vuelta? No entendí lo del caso. Y hay que tenerlo para el parcial y eso. Disculpe. No, que justo no dije eso. Ahí va. ¿Vos tenés dos? ¿Estás abierto en 2 lados? No, solo en uno. En el celular. Porque me hacía eco. Bueno, no, yo en la clase que viene les voy a dar el caso en el que me voy a basar para hacer las preguntas del examen y ustedes tienen que saber del caso, no lo tienen que tener al caso, ¿sí? Después de haber analizado el caso con la bibliografía, ya van a saber de qué hablamos, ¿está bien? Pero no es que le voy a preguntar algo puntual en qué quería, ¿se entiende? Vamos a relacionar los temas con el caso, pero no necesitan de memoria acordarse el caso. No quiero que sea se buena, profe. Sea buena. Y sinónimo de buena, profe, decime. Profe, consulta, pero de cualquier forma, ¿podemos llevar el caso impreso? Sí, en realidad lo podés llevar, pero no es, deberías ya saber lo que dice. No, sí, pero no sé, no sirve leerlo. Sí, ese día sí tiene que ser faz simple y no tiene que haber ninguna marca en el texto. No, ok, sí, solo el caso impreso, ok. Y una sola faz, ¿sí? Dale, profe, gracias. Y no tiene que tener nada impreso, nada marcado, nada por el estilo. Profe, yo quiero hacer una consulta. El tema de la propuesta, ¿tiene que ser todo en base a los conceptos, ¿no? Los teóricos? ¿O es la propuesta es una opinión personal de uno? No, lo personal acá no tiene nada que ver. No, por eso le digo, entonces es en base a los preguntas se conceptos enfocan que vimos. en las teorías que vimos. No, usted dijo que por ahí realicemos una propuesta. No, yo no dije propuesta, a lo mejor se escuchó mal, dije propuesta, dije. Sí, dijo propuesta, o no, yo entendí mal por ahí. Se habrá cortado y... No, la idea es que ustedes lean el caso y lo analicen y lo tengan en consideración. No es que, les digo, no es que sepan el caso de memoria, sí poder relacionarlo con los temas que vimos, ¿sí? Está bien. Yo entonces entendí mal, porque como que escuché que parecía que teníamos que hacer una propuesta, por eso le decía si era una opinión o si era... Es un examen a desarrollar, ¿está bien? Basado en los conceptos teóricos y tomando como análisis un caso. El caso se los voy a dar la clase que viene, que es la última clase, y ustedes lo van a analizar antes, de acuerdo a lo que ustedes consideren en los temas que abordamos. Y después yo voy a generar una propuesta de preguntas, y bueno, en base a lo que estudiaron, por la bibliografía, lo que fueron recopilando,
van a poder tomar decisiones acerca de las respuestas. Profe, por ejemplo, bien, ahí está. No sé, como lo que vemos de la teoría de atribución, que nos parece que tiene que ver con eso. Exacto, vos decís que hay una explicás la teoría de la atribución y decís por qué lo relacionás con el caso. Bueno. O sea, concepto teórico asociado, relacionado, ¿sí? Bien, gracias. Si vas a hablar de la percepción, bueno, ¿dónde el caso, no? Ponele, se me ocurre, ¿dónde el caso, con qué temas se asocia más? ¿Con percepción o con conducta? ¿Sí? No son difíciles, no son complejas, lo que pasa es que los temas van a estar todos. Y ustedes tienen que saber diferenciar un tema de otro. Profe, le hago una consulta, ¿sabe más o menos cuántas preguntas van a hacer? No, hoy estábamos hablando con Moira y hablamos del caso, decidimos qué caso iba a ser y no, todavía no tenemos la cantidad de preguntas. Son a desarrollar. Bueno. ¿Sí? Son preguntas que ustedes nos hacen. Es algo posible, chicos, es algo posible, ¿sí? Si fueron analizando los temas, preparándolo, es algo posible. No se mezclen ustedes demasiado con la complejidad, ¿sí? Es posible. Bueno, con respecto a las teorías, la parte de la lectura de ustedes, el análisis, se lo dejo, por favor, tenganlo en cuenta. Relaciónenlo con los casos de aplicación, ¿sí? Con qué aplicaciones tienen esas teorías. Y vayan ustedes relacionándolos. Y cuando tengan el caso, por ahí se les va a hacer más simple, ¿no? Poder enfocarse más en eso. Hoy vamos a ver grupos. Me gustaría saber si alguien ya leyó o solamente vio las filminas. Perdón, hago una consulta. El caso de aplicación, ¿qué sería? Estaríamos hablando de las entrevistas de trabajo, del liderazgo de grupos, lo que charlamos la otra vez. Sí. Perfecto. Gracias. Sí. Profe, yo algo leí de los grupos, del capítulo 9. Perfecto. ¿Los demás? Llegué a leer solo el capítulo 9 también. Me queda el 10. Bien. Lo que vamos a, hoy antes de empezar la clase, vamos a aclarar algo. Nosotros tenemos que diferenciar grupos de equipos. Y vamos a abordar el enfoque de distintos autores que por ahí pueden llegar a ser similares, pero difieren en algunos conceptos. Similares y que difieren algunos en el concepto. Por ejemplo, hay un autor que al equipo lo asocia más a grupo y el otro, en la misma definición, lo asocia a grupo. Eso lo vamos a poder diferenciar hoy. Cuando ustedes hablen, tienen que tener certeza sobre qué autor se van a basar, ¿sí? Porque si no se pueden confundir. Ahora lo vamos a ver cómo lo vamos a analizar. Entonces, para esta clase, lo importante es cómo influyen los equipos o los grupos de trabajo en la conducta laboral, ¿sí? En las organizaciones, ¿sí? ¿Cuál es la principal importancia de la relación que existe entre los grupos, tanto formales como informales, ¿sí? ¿Y por qué es importante reconocerlos? Todos siempre lo asocian al comportamiento laboral, ¿sí? No se vayan a lo individual. Siempre hablamos del comportamiento dentro de las organizaciones. ¿Está claro? No se pierdan de ese enfoque. Lo mismo cuando lean el caso. No sean individualistas. Piensen en una organización en la que están analizando en una situación determinada. Y acuérdense que no analizamos sino en un contexto. Entonces el contexto tiene que aparecer, lo tienen que poder descubrir. Cuando veamos la clase siguiente, no se la pierdan, porque hay un abordaje interesante con respecto a la estructura que se sale un poco de organización-estructura, que es lo que ustedes vienen acompañados. Y justo la parte de ese enfoque es la que a mí me interesa para analizar el caso. Así que no se pierdan la clase que viene porque también es algo que queda a veces un poco colgado. Entonces están más preocupados en definir división del trabajo y departamentalización que en realidad el contexto organizacional, ¿sí? Eso lo vamos a ver en la clase que viene. Bueno, arranco entonces, que ya creo que entraron todos, ¿sí? Acuérdense que con el intervalo va a subir la actividad y 10 minutos antes voy a volver a abrir la cámara para cerrar la clase. ¿Está bien? Hoy no puse video porque quiero arrancar con la clase y quería hablar, ¿sí? Pero podemos asociarlo con los ejemplos, lo que hablemos ahora.
Bueno, entonces, hoy grupos, ¿sí? ¿Alguien se acuerda de esta familia? ¿Sus padres le contaron? ¿Sus abuelos le contaron? Porque somos gente grande algunos. Sí, profe. Los picapiedras, profe. Y crecimos con esto y ahora yo le pongo a los pibes esto y me dicen, ¿qué, profe, de qué está hablando, no? Bueno, en realidad, ¿qué les parece? ¿Esto es un grupo? ¿Y por qué si dicen que es un grupo? ¿Por qué es un grupo? ¿Con qué parte teórica lo relacionan, no? Pensando en la teoría, no de algo de que me parece. Por la cantidad de gente. Porque hay un grupo de personas. Además, ¿eso alcanza para hacer un grupo? No. ¿Una cantidad de personas? ¿Uno más personas? Un interés En en común. realidad, ¿Sí o no? alcanza, ¿Qué les parece? Para hacer un grupo. Mientras sea más de 2 personas, Hay una agrupación. ¿Es así? Interactúan entre sí. Claro, se relacionan entre Bien. ellos. O sea, Como el video que digo, habíamos visto de los grupos de la hay gente. una persona que tiene una relación entre ellos. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué piensan? Deben tener la misma cultura. Comparten la misma cultura. ¿Qué otra cosa? Son amigos. Intereses. Bien, hay sentimientos, hay intereses, ¿no? Intereses, objetivos, tienen un montón de cosas. Pueden llegar a tener objetivos familiares. Bien. Entonces, a primera impresión distingo un grupo, pero hay personas, tienen un objetivo en común, el que conoce más o menos de que es una familia y están los amigos, ¿sí? Hay relaciones, hay vínculos que los unen. Y esto, con respecto a la primera imagen, ¿en qué difiere? Y estos comparten un lugar, pero... Porque por ahí no se conocen. Hay un lugar, es muy probable que no se conozcan. Pero no se relacionan entre ellos. No se relacionan, fíjense en que... No hay objetivo. Están cada uno en la suya. Y aparte, esto pasaba y no hay celulares, ¿o no? ¿No? O sea, no tienen un celular en la mano, pero tienen un elemento... Pero tienen el periódico. Tienen el periódico para relacionarse o tener conocimiento, pero ninguno se vincula, ¿no? Entonces, hay diferencias entre distintas agrupaciones de personas, ¿sí o no? En una primera impresión, yo que vea una multitud no quiere decir que todos tengan el mismo objetivo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es, según Jane, que es un psicólogo, la definición de grupo, ¿no? Y él habla de un grupo psicológico, tiene que ver con la psiquis, ¿no? Dice, bueno, si yo reconozco un grupo psicológico, es cualquier número de personas que pueden interactuar unas con otras, ¿no? Hay una interacción de unas con otras. En la primera imagen había interacción. Sí. Y en la segunda, no. No, había un mismo objetivo, viajar, pero no interactuaban. Que sean psicológicamente conscientes unas de otras, quiere decir que se reconozcan. Muchas veces no puedo definir, no tengo pertenencia al grupo porque los demás no me reconocen, ¿puede ser? Conscientemente no me integran al grupo, ¿se entiende? Entonces, las personas que forman parte de este grupo psicológico son conscientes unas de otras. Se perciben como parte de ese grupo, ¿sí? ¿Se entiende esto? En la segunda imagen no serían un grupo. Porque vamos a ver, actúan. según Jane, no serían un grupo psicológico. Ah, ok. ¿Sí? Vamos a aclarar esto. Según Jane, no serían un grupo psicológico. ¿Sí? No se perciben unas a otras y no interactúan entre ellas. Hasta ahí esa aclaración, ¿vale? Profe, entonces el tercero sería como que la persona no se siente que sí forman grupo. ¿Eso es lo que quiso decir? Se reconocen, ¿sí? A sí misma como parte del grupo. Se perciban a sí mismas como punto un 2, grupo. profe, ¿a qué se refiere? Que son conscientes unas de otras. O sea que, a ver. Que saben que el otro está en el grupo. Exactamente, que es parte y que tiene un rol. Después vamos a ver cómo se considera este concepto de rol, que todos los grupos tienen roles asignados, que lo va a hablar otro autor, pero tiene que ver con el rol. Entonces yo reconozco que sos parte del grupo porque tenés un rol en este grupo. Si no estás,
este grupo no funciona. No sería lo mismo, ¿sí? Si no estuvieses vos cumpliendo el rol. ¿Se entiende? Por ejemplo, cuando la familia está completa, cada uno cumple su rol, ¿sí? En una casa de familia. Falta una persona y casi es difícil o lleva un poco más de tiempo que otro cumple ese rol, porque ya esa persona era percibida. Esperen que hay. Profe, entonces un grupo psicológico puede ser un equipo de fútbol, por ejemplo. Puede ser un equipo de fútbol, ¿sí? Porque cada uno tiene un rol. Se reconocen, claro. Son psicológicamente conscientes de que esa persona existe, es parte del grupo y tiene un rol asignado, que acá no lo dice, pero van a ver después cómo este concepto se interioriza un poco más, ¿sí? O sea, estoy recortando 6 páginas del libro, ¿sí? Después, cuando leen Ana Quiroga, aparece Pichón Rivière. Dentro del texto que dice de Ana Quiroga está Pichón Rivière. Son un matrimonio, los dos son psicólogos, ¿sí? Y él desarma un poco más este concepto. Y para la cátedra, ¿no? Nosotros pensamos que esta es la mejor definición de lo que nosotros pensamos que esto, ¿vieron cuando decimos hay equipo? No hay una diferencia en pensar en un grupo de personas y pensar en un equipo. Bueno, la definición de Pichón Rivière, si bien es la de grupo, nosotros lo interiorizamos más equipo. Y después tengan esto en consideración cuando hablemos de el grupo de Robbins. ¿Está claro? Entonces Sí, dice, profe. Pichón Rivière dice, para que exista un grupo, tiene que haber un conjunto restringido de personas. Entonces ya acá me está diciendo que no puedo dejar una muestra abierta, ¿no? Que puedo limitar, ¿sí?, la cantidad de personas que existen en este grupo, ¿sí? O sea, los tengo identificados, ¿entiende? Hay un conjunto que puedo evaluar de personas, restringido de personas, ¿sí? Además, dice, estas personas están ligadas por constantes de tiempo y espacio. O sea, en un lugar determinado, en un momento determinado, en una época determinada. O sea, existen como grupo porque es en este momento. Cuando, por ejemplo, yo podría ahora decir que tienen que entregar un trabajo en grupo, van a ser un conjunto restringido de personas que van a estar ligadas por constante de tiempo y espacio hasta que entreguen el producto. ¿Está claro? Puede ser que cuando entreguen la producción se disuelvan, pero para que se constituyan como un grupo estuvieron un tiempo y un espacio determinado. ¿Se entiende? Sí, profe. Dice, y sumado a esto, están articuladas por mutua representación interna. Lo que Jay decía, ¿a qué es simil esto? La mutua representación interna. Que se reconocen entre Que sí. se reconocen, ¿sí? Fíjense, en Pichón Rivière dice, tiene que haber una mutua representación interna. Y esta representación interna puede ser de forma implícita o de forma explícita. ¿Qué significa que sea explícita? Que a cada uno le indique el rol que dentro esté del detallada. rol. Que detalle qué tenés que hacer. Y otras que se apropien de un rol que por ahí no estaba pautado. Por ejemplo, escuchan en el grupo de trabajo, esperen que tengo que salir un poquito para abrir a alguien, se puede escuchar en el grupo de trabajo que digan, ahí viene el vago, ¿no? El que no hace las cosas a término, no estaba explícito que no iba a hacer las cosas a término, pero implícitamente termina teniendo una conducta que los demás observan, ¿no? Que es la de no cumplir con el tiempo y forma con las cosas. ¿Está claro? O en un grupo o en un equipo de trabajo, si no un grupo para entregar una producción en la universidad, podría ser a que, bueno, yo no llego a leer todo, chicos, pero yo me voy a encargar de que no les falte la merienda. ¿Se entiende? O sea, explícito estaba dicho que todos íbamos a trabajar en pos del objetivo, de la producción. Pero está bueno que alguien no se mate. Entonces él se autoconvocó y se reconoció como parte del grupo porque se mate. ¿Me siguen?
O sea que no solo alguien le asigna un rol, sino además que también se lo atribuye el rol. Y lo más importante que remarca Pichon Rivière, que tiene que existir una tarea. Si no, no existe el grupo. Tiene que haber algo que motive a que ese grupo exista. Por ejemplo, voy a armar un grupo para festejar un cumpleaños. Hay una tarea que constituye la idea de formarse como grupo. Voy a formar un grupo para hacer una producción nueva, un nuevo lanzamiento, un nuevo producto. Voy a juntar a las mejores personas, a las personas más experimentadas, pero hay una tarea específica que constituye que se creó ese grupo. No dice que alguna de estas cosas constituyen grupo, dice no, tiene que ser un grupo restringido de personas en un tiempo determinado, con un espacio determinado, que se reconozcan de forma explícita o implícita y que además tengan por fin una tarea. Y entonces van a interactuar a través de complejos mecanismos de asunción y de adjudicación de roles. ¿Se entienden? Esa última, profe, ¿sería más o menos parecida a reconocerse de forma explícita o implícita? Exactamente, porque al reconocerte interactúas por complejos mecanismos de asunción de roles. Perfecto. O le doy roles o los asumo. Alguien lo tiene que hacer. Es como cuando vas a hacer una juntada y decís, bueno, vos traes el pan, vos traes los patis, vos traes el hielo y yo cocino. Cada uno tiene un rol para un fin determinado. O te lo adjudicas o lo asumís, porque muchas veces no hay quien cumpla la tarea y dice, bueno, deja, lo hago yo. No era mi rol, pero lo asumo, porque esto es un grupo. ¿Se entiende? Al fin y al cabo, ¿cuál era el objetivo? La tarea. Si está terminada, después arreglamos qué fue lo que pasó. ¿Se entiende? Sí, profe. No, sí, la cuestión es cumplir con el objetivo. Exactamente. Por eso Pichon Rivière remarca esta situación. La finalidad del grupo es la tarea. Y a través de la completitud de la tarea van a tener que interactuar a través de complejos mecanismos para asumir roles para terminar la tarea. Esto lo dice Pichon Rivière como en 3 páginas que te agarra dormido y te acordás de la profe, ¿eh? ¿Sí? Fíjense en el texto de Ana Quiroga. Y entonces, pensando un poco más y yendo un poco más a los que leyeron Robbins y pensando en lo que decía Pichon Rivière en el concepto de grupo, ¿cuál les parece que define a un grupo? El de abajo. El de abajo. Para Pichon Rivière, o sea, serían un grupo restringido de personas que tienen roles asignados o se los adjudicaron o percibió que era necesario y van a por fin cumplir una tarea, que en este caso, ¿cuál sería? ¿Cómo se podría leer esto? Defenderse, que se los quiere comer. ¿Pero qué hicieron? ¿Qué pudieron lograr a través de esta asunción de roles para cumplir la tarea? Agruparse. De seguir la mejor agrupación al mismo lado, hacia la misma dirección. Y generar un monstruo más grande que el que los estaba atacando. Un líder, ¿no? Un monstruo más grande. Fíjense en que acá no parecería haber un líder, ¿o no? ¿Cuál sería el líder en el de abajo? Actúan en forma conjunta. Y el grandote. Fíjense, mirá el de arriba, que ese mismo grande, es el mismo grandote de abajo. Ah, es una comparación. Claro, se lo quiere comérselo, entonces se agrupan para poder luchar contra. ¿Se entiende lo que digo? Sí, ahora lo veo mejor en la imagen, sí. No me daba cuenta cuando lo miré de golpe. O sea, fíjense en cómo un grupo de personas que se perciben a sí mismas como grupo, que pueden en una constante de tiempos y espacios, logran asumir roles para la completitud de la tarea, que en este caso ser más fuerte que el más fuerte. Es una analogía que es posible cuando las personas logran reconocerse a sí mismas, logran cosas mucho más exitosas que si como grupo cada uno se quiere salvar. ¿No? Que cuesta un poco más, ¿se entiende? Sí, profe. Ahora, todo muy lindo, ¿se acuerdan que yo dije que se nos va a armar un poco una dicotomía, un dilema con respecto, bueno, grupo, equipo de trabajo? A ver, tengo que decir si en el caso yo visualizo un grupo o un equipo de trabajo.
Bueno, si visualizo un grupo por Pichon Rivière, le digo, anoto lo que dice Pichon Rivière y digo que en el caso, acá puedo notar que esto es un grupo de trabajo. ¿Se entiende? Ahora, pero cuando leo a Robbins, me dice, mira, puede haber un grupo o un equipo de trabajo. ¿Sí? Cuando dice que hay un grupo, ¿qué dice Robbins? Después de unas cuantas páginas dice, un grupo de trabajo son aquellas personas que comparten información. Esperen que entró alguien. Sí, perdón, que comparten la información. Que comparten la información para tomar decisiones de manera individual. ¿Parece lo que dijo Pichon Rivière? No. No. Hola. Ahora, cuando habla de equipo, dice, miren, cuando se logra un equipo de trabajo, el desempeño individual se desarrolla en función del buen desempeño colectivo. ¿Se parece a lo que dijo Pichon Rivière? No. ¿Por qué no? Sí, en este caso sí. Sí, tiene sentido. Sí, se parece o no. O sea, cuando se reconocen a sí mismos como grupo para, a través de la asunción de complejos mecanismos de asunción de roles, teniendo como objetivo la misma tarea, son exitosos. Entonces, si yo digo grupo de trabajo, tengo que diferenciar, si hablo de Pichon Rivière, porque si digo grupo de trabajo porque toman decisiones de manera individual, estaría hablando de Robin y él habla de que eso es un equipo de trabajo. ¿Se entiende? Y va un poco más allá para que desandar un poco más esta idea. Y compara en este cuadro los grupos de trabajo como yo puedo notarlos en las organizaciones, ¿no? Piensen en un trabajo o en las organizaciones donde ustedes se desempeñan, o si no trabajan, si alguno no tuvo todavía alguna experiencia laboral, piensen en una experiencia de estudio, una experiencia familiar, ¿sí? Traten de asociarlo. Entonces dice, ¿qué diferencia hay a modo gráfico en el dibujo con respecto al grupo y al equipo de trabajo? A modo gráfico. Y que los grupos, los individuos y el equipo, esos son distintos individuos, se juntan. Hay como una asociación, ¿no? Entonces dice, si tienen una meta y hay un grupo de trabajo, el objetivo de ese grupo de trabajo es que tienen información para compartir, ¿sí? Pueden saber acerca de las cosas, pero solamente el objetivo es que estén informados. Pero cuando hay un equipo de trabajo, la meta es que el éxito sea el desempeño colectivo, ¿sí? No que tengan información, ¿sí? A través del equipo de trabajo se logra una sinergia positiva. Cuando hablo de una sinergia, una energía que hace que se motive al grupo en pos del objetivo. Y cuando hay un grupo de trabajo, que puede haber un grupo de trabajo, no hay mucha energía, no se nota esa energía, o cuando, y en otras ocasiones, esa energía no es positiva, sino que es negativa. A la hora de atribuirse la responsabilidad, dice, cuando somos un equipo de trabajo, la responsabilidad es de todos. No hay un individuo que fue causal de la que no se hizo la producción, sino que estamos todos comprometidos y no alcanzamos el objetivo. Ahora, cuando se trabaja en un grupo de trabajo, se trata de ver quién cometió el error. ¿Quién fue el que cometió el error? Y la responsabilidad del que cometió el error es la que más pesa. Y en cuanto a las habilidades, cuando se logra un equipo de trabajo, suelen complementarse. Hay personas que son expertas en temas específicos que al unirse con otras personas logran un trabajo mucho más de calidad. Cuando tenemos un equipo de trabajo, un grupo de trabajo, las habilidades son aleatorias o variadas, pero no surgen, no se complementan, ¿sí? Entonces, Robin, este cuadrito es de Robbins y él hace una diferencia entre grupo de trabajo y equipo de trabajo. Y le da la calidad, por eso digo, para la cátedra la definición de Pichon Rivière es la de equipo de trabajo de Robbins. ¿Está claro? Sí, profe, ¿y tiene algún ejemplo de trabajo que reflejen el grupo y el equipo?
en sus trabajos, y puede ser cuando hay algo que hacer en un sector, puede ser que haya una evaluación del sector con respecto al nivel de producción. Entonces, se puede notar que el desempeño del sector A fue mucho más exitoso que el sector B, si bien los dos hacían lo mismo, porque el desempeño colectivo estaba mucho más enfocado en un equipo de trabajo. En cambio, cuando logro tener un grupo de trabajo que no tienen esa percepción del rol de manera colectiva, puedo notar las diferencias, ¿sí? Yo puedo integrar un equipo de trabajo y realizar una producción exitosa, o puedo tener una mala dotación, o sea, no haber armado el grupo correcto, y que no sean tan exitosos como otros que sí se complementan. Profe, no entendí cuando dijo Pichon Rivière y Robbins están de acuerdo en qué definición, la de equipo de trabajo. No, digo, Pichon Rivière habla de grupo, pero si yo no tuviera que hacer una analogía, lo hago con la de equipo de trabajo de Robbins. O sea, si yo digo, los dos hablan de lo mismo y le ponen títulos distintos. ¿Se entiende? Sí, profe, el tema es identificar cuál es cuál cada uno, pero sí. Claro, porque si yo voy a hablar puedo hablar de grupo de trabajo y decir específicamente que se comparten, tienen una mutua representación interna, que comparten una constante de tiempo y espacio, ¿se entiende? Que asumen roles a través de complejas maneras para alcanzar la tarea. Ahora, no me acuerdo de Pichon Rivière, digo, bueno, un equipo de trabajo y tengo que hablar que hay un desempeño colectivo, que hay una sinergia positiva, hablar de qué es una sinergia, cómo es que alcanzan la meta, cómo es que asocian y responsabilizan el logro o el fracaso, porque para no estar solamente, cuando hablo de responsabilidad, no hablo de responsabilidad del logro, también hablo de la responsabilidad del fracaso. ¿Se entiende? Porque cuando todo sale bien, somos todos buenos. ¿Se entiende lo que digo? Yo puedo hablar de equipo, pero tengo que pensar en todo esto que hable de equipo de trabajo Robin. O hablo de grupo y digo que es de Pichon Rivière y asocio todo lo otro. Profe, una consulta en el parcial. Cuando nosotros hablamos todo lo que dijo usted, ponerle de grupo de trabajo, ¿hace falta nombrar al autor o si no lo nombramos no Y pasa? yo creo que sí. No digo porque sí, por ahí nos olvidamos del nombre y... ¿Es Robin o Pichon Rivière? Ok. ¿Sí? Yo creo que te va a servir más vos cuando te prepares los apuntes de que lo puedas diferenciar. Porque aparte, si vos querés hacer una analogía de que por qué no es un equipo de trabajo, tenés que decir lo contrario. O te aprendés bien la diferenciación de grupo y equipo de Robin, o te vas para el lado de Pichon Rivière. Eso lo deciden ustedes, ¿está claro? No le vamos a pedir que ustedes... Yo no les voy a decir, denme la definición de grupo de Pichon Rivière, pero diferencienme en grupo de equipo. Para Pichon Rivière, todo lo que no cumpla con eso no es un grupo de trabajo, no que no es un grupo. Y cuando habla de grupo psicológico, habla de James. ¿Está claro? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, ¿por qué es tan importante que nosotros reconozcamos esto de las personas? ¿Por qué les parece, y el autor lo aborda, no es que se le ocurrió a la profe, por qué las personas se unen en grupo? Y tiene que ver con lo social del individuo, porque le da mucha satisfacción pertenecer a un grupo y reducir esa sensación de soledad. A veces le da confianza y otras veces lo hace más fuerte. Aquellas personas que no son más propensas a socializar están excluidas, no pueden trabajar en equipo. No es que no les dé sensación de seguridad, no saben trabajar en equipo o en grupo, ¿está claro? Pero en general, las personas, cuando logran pertenecer a un grupo, se sienten saciada la soledad, ¿sí? O sea, se sienten mucho más acompañados. ¿Seguramente están de acuerdo o no ustedes con esto? ¿Qué les parece? ¿Qué me dicen? Esto es lo que dice el autor. Que compartís. Si esa yo, por ejemplo, sensación de pertenencia, esa mutua, ¿vieron esta mutua representación interna que decía Pichon Rivière? Le da esa sensación de seguridad, ¿se entiende? No es lo mismo pertenecer a un grupo que no pertenecer, ¿sí? Y por eso siempre queremos o nos estamos vinculando con personas porque para relacionarnos y para pertenecer a parte de ese grupo. Otras veces no, ¿sí?
Pero en general, pertenecer nos tiene que dar esto que dice el autor. También las personas se quieren unir a los grupos, dice el autor, porque les da un estatus. Yo pertenezco al grupo de la universidad. ¿De quién? ¿De sociales? No, de económica. ¿Qué diferencia hay? No, pero bueno, para mí es importante ser de económica. ¿Se entiende lo que digo? Hay un estatus que uno le da a la pertenencia del grupo. Quizás otra persona no, pero ya uno por el solo hecho de pertenecer ya se siente más importante, ¿sí? Porque que el grupo lo reconozca da un estatus y uno logra la posición deseada. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. También el valor que le da a las personas pertenecer a un grupo no es lo mismo que no pertenecer. Fíjense que las personas muchas veces que se sienten excluidas por tener otra diversidad distinta, no se valoran porque piensan que no pueden llegar a ser parte del grupo. Entonces la autoestima está dañada. También, bueno, esto tiene que ver con las necesidades sociales y con las ambiciones de poder. Porque cuando el grupo, como recién vimos en la placa, se lograban mucho más cosas cuando el grupo se pone en pos del objetivo que cuando todos están queriendo lograr sus propias metas. ¿Se entiende? Entonces, el poder del grupo en sí mismo, la unión hace la fuerza. Vieron que uno siempre está escuchado decir, no es lo mismo hacer un reclamo en recursos humanos una persona que obtener la firma de todo el sector. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, a través de la unión de las personas, para seguramente la firma plasmada en una hoja tenga un claro objetivo, lograr algo, ¿sí? Pero para eso tienen que firmar todos. ¿Qué nos dicen siempre? No, si no firmamos todo, no nos van a tener en cuenta, no va a tener peso. En las organizaciones, las personas se asocian a través de distintos mecanismos y muchas veces los grupos informales tienen mucha más fuerza que los formales, porque a través de la informalidad logran formalizar estrategias que generan un poder que las organizaciones tienen que tener en cuenta. ¿Se entiende lo que digo? No el poder como no ambición, sino el poder como fortaleza para lograr los objetivos. ¿Está claro? Sí, profe. Y también muchas veces es mucho más fácil lograr las cosas en menos tiempo si nos ponemos todos los esfuerzos en común para realizar la tarea. Ahora, después el autor, van a ver que ustedes en la bibliografía van a leer que dice, ¿qué les parece a ustedes? ¿Todos los trabajos se pueden realizar en equipo o en grupo según el autor? ¿Qué les parece? ¿En las organizaciones todo se tiene que hacer en grupo? No, calculo que no. No. O sea, el autor va a hacer es mucho más rico socialmente que las personas logren asumir roles complejos para realizar las tareas, pero no todo en la organización se tiene que hacer en grupo. Después vamos a ver dónde reside la importancia de realizar las tareas en grupo y cuándo no es muy... no va a dar mucho éxito hacer cosas en grupo, ¿sí? Dentro de todas las organizaciones existen grupos. Los grupos, tanto formales como informales, en el diseño de la estructura están, ¿sí? Los formales están dados por la tarea específica que está relacionada con la meta de la organización. Estas metas pueden ser permanentes o pueden ser temporales y están establecidos a través de los distintos roles que fueron involucrando a las personas. Pero dentro de la realización de una tarea acontecen cotidianamente la combinación de factores formales e informales, porque en sí mismas las personas tienen sus propios comportamientos. Entonces, yo puedo parametrizar cuáles son el rol asignado, pero van a surgir informalidades. ¿Por qué? Porque las
personas humanas tienen necesidad de afiliación, de unirse con otras personas y establecer vínculos, ¿sí? Estos vínculos informados que la organización no los puede manejar. No me puede decir, no, vos no puedes hablar con lo del sector B, no quiero que hables con no te hagas amigo, no juegues a la pelota con el supervisor, los fines de semana si ves a alguien del trabajo, no lo pueden hacer, ¿sí? No pueden regular los horarios de merienda con respecto a con quién tengo que unirme y con quién no, ¿sí? Y entonces se gestan dentro de la organización situaciones informales, tanto horizontales como verticales, que hay que tener en cuenta, ¿sí? De todo tipo, estas relaciones sociales, que la organización no puede percibir, ¿sí? O sí, y lo debe percibir, porque si se está gestando en el seno de la organización algo informal y puede afectar el desempeño organizacional, lo tengo que tener en cuenta, pero no lo tengo que tener cuidado de que el grupo informal está conformado y que si se unen pueden tener demasiada fortaleza, ¿se entiende? Y puede dañar los objetivos organizacionales. Ahora, hay condiciones que hacen que los grupos sean más exitosos o menos exitosos, ¿sí? Profe, te hago una consulta. En el anterior tiene que ver con algo de jerarquía, por ejemplo, no sé, la parte más... No necesariamente, si hay personas que no, por ejemplo, en un sector, ahora les voy a poner un ejemplo, sí, ahora un ejemplo, ¿no? Pero se toma una decisión, más o menos el ejemplo viene por ahí, de recortar un sector, porque no es exitoso, o porque hay un producto que está quedando obsoleto, porque la competencia sacó algo más avanzado. Entonces, sacar ese producto al mercado no me va a generar ganancia. Es más, o sea, lo voy a tener, es una producción que no me va a dar éxito. Entonces, formalmente puedo decidir recortar un sector, pero tengo que tener en cuenta cómo va a afectar esa decisión en la informalidad de la organización, que son las personas. ¿Se entiende lo que digo? Porque esas personas pueden sentirse afectadas, por ejemplo, yo puedo restringir un sector y tomo la decisión de echarlos, o tomo la decisión de agruparlos en otros sectores. ¿Me siguen? Sí, profe. O tomo la decisión de decir, bueno, los que ya están prontos a jubilarse, los arreglo y los jubilo, ¿sí? Y coloco los otros sectores a las personas. Ahora, si fueran dos sectores, el A y el B, ¿no? ¿Cómo se sentirán el sector B con la llegada de nuevos individuos? ¿Qué pensarán? Incómodos, invadidos, no sé. No muy contentos. No sé si no contentos, pero quizás estarían pensando qué va a pasar si a ellos les pasa lo mismo, o cómo se va a distribuir el trabajo. O sea, dentro de la formalidad nos vamos a tener que acomodar a una nueva realidad. Y tengo que tener cuidado, porque las personas se pueden unir para que no se cierre el sector, o para llamar al sindicato, para pagar las fábricas, ¿se entiende? Sí, pero entonces, como no lo está condicionando así a la organización, el grupo, diciendo... No, pero no lo puedo desmerecer. No puedo... la percepción que tienen los individuos de las decisiones organizacionales, más allá de que sean informales, también pueden afectar el desempeño de la organización. Entonces, a la hora de tomar una decisión, tengo que tener en cuenta cómo se puede gestar en la informalidad. Vieron que a veces un rumor de que se van a recortar personal inmediatamente afecta el desempeño del grupo. Sí. ¿Sí? Entonces, afecta, sí. Cualquier información, si no se maneja adecuadamente, puede generar un caos dentro de la organización. ¿Sí? Y más ahora, que ahora la inmediatez hace que nos enteremos de las cosas en vivo y en directo, y no nos enteremos una persona, toda una organización. Sí. Y se puede gestar dentro de la organización un poder que puede hacer que la organización tenga un mal momento, ¿sí? Inmediatamente, vieron que se gestan en las organizaciones, o por ahí en administración, pero en producción, que para la planta. Ah, sí, eso sí.
O sea, entonces al parar la planta ya no puedo no puedo cumplir con los compromisos del proveedor y ya se para la producción. ¿Se entiende? Entonces se genera una situación a través de la informalidad incómoda. Vos me podrás decir, pero eso no es legal, y sí, es legal porque está afectando la fuente de trabajo de las personas. Hay un convenio en el que me tengo que manejar también a la hora de tomar decisiones. Ahora sí es más claro, sí. ¿Sí? O sea, siempre tenemos que llevar o sea, está muy lindo, nos conformamos, nos reconocemos como grupos, pero del mismo modo que el formal logra metas, el informal también. O sea, no me puedo quedar solamente con el grupo formal, porque el informal pesa mucho. Ustedes lo ven en la universidad. ¿Qué pasa cuando se pasa algo extraordinario? Enseguida los grupos empiezan a ¿qué? Sí, a juntar firmas. A juntar firmas, y está bien, porque eso tiene que pasar. Claro que sí. Está perfecto y no es ilegal. O sea, son situaciones, comportamientos de los individuos que no puedo no tener en cuenta y no puedo tomar decisiones con respecto a eso, en beneficio de los planes organizacionales, porque no tiene que ver con el beneficio inmediato de la organización, sino a futuro con la organización. Claro. ¿Se entiende esto? Sí, se entendió. En un segundo las personas informalmente pueden ser capaces de tener un poder impensado. Y no lo puedo desestimar. ¿Sí? No es que le digo, bueno, si no te gusta, te vas. Esto ya no en la habilidad que ustedes van teniendo, saben que eso, por más poder que tengas, no lo podés hacer de ninguna manera. Bueno, las condiciones internas, ¿por qué esto también se asocia con lo que estábamos hablando? Porque los grupos, como constituidos como personas, además forman parte de un contexto mayor de qué es la organización y por lo tanto se verán afectados por las condiciones que se les imponga. Esto tiene que ver con esto, ¿se entiende? O sea, el grupo se gesta dentro de la organización, formal y informalmente, ¿sí? Y las condiciones que les impongan la organización va a hacer que funcionen o no funcionen, ¿sí? También pueden afectar o pueden ser más exitosos, porque esto se puede ver de las dos formas. Un grupo o un equipo de trabajo puede ser exitoso o tener un mayor desempeño o un menor desempeño. También esto va a tener que ver con los conocimientos y habilidades del que componga el grupo, ¿sí? Si yo tengo un grupo de trabajo en donde todos tienen la misma habilidad y no puedo superar complejidades, y no va a ser tan exitoso cuando logro conformar un grupo diverso con distintas habilidades, ¿sí? Donde se puedan enriquecer a través de los distintos conocimientos, ¿sí? Y esto a veces teniendo, si quieren ustedes, la misma, o sea, podrían ser todos abogados y sin embargo no tener las mismas habilidades porque no tienen la misma experiencia, ¿se entiende? Cada persona trae consigo unas habilidades que fueron adquiridas a través de su desempeño. Quizás todos puedan estar con el mismo título, pero tener distintas experiencias o ser menos experimentados, ¿sí? Entonces eso también va a influir en el desempeño de los grupos. Y por supuesto, como ya estuvimos atravesando todas las características de la personalidad del individuo, hace que los grupos puedan desempeñarse mejor o menor, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Ahora, ¿cuáles son las funciones formales que desempeñan los grupos, ¿sí? Los que están establecidos por la organización. Bueno, los grupos se conforman a través de la organización para las tareas que sean complejas y que dependan, así como que estén asociadas. Es importante que funcionen cada uno de los sectores para que el producto final de la organización sea excelente. ¿Está claro esto? Entonces, realizan tareas complejas, pero que a la vez son interdependientes cada una de otras. Entonces, el éxito tiene que estar generado a través del desempeño positivo de los grupos, ¿sí? A través de los grupos pueden generarse nuevas ideas y soluciones diversas, porque al tener diversos grupos, todos tienen distintas alternativas, ¿sí?
la función de coordinación y el vínculo entre los departamentos, ¿sí? A trabajar con departamentos, después vamos a ver cuando departamentalizamos, el éxito de la formalización, más burocratización, hace que los grupos funcionen distinto. No digo que no funcionen ni que sea bueno ni malo. Hay grupos que tienen que funcionar más formalmente y otros más libremente. En eso va a estar el éxito. Cuando la organización crea un grupo, bueno, cuando necesita resolver un problema donde la información que tenga que procesar sea compleja, ¿sí? Que sea de difícil evaluación. Entonces, a veces necesito varios especialistas para que tomen una decisión, ¿sí? Gente que tenga experiencia y que, vieron cuando hay un producto nuevo, un nuevo lanzamiento, una nueva línea, no trabaja una sola persona, sino trabajan en grupo y tratan de entre las distintas complejidades sortear los obstáculos, ¿sí? Facilita la implementación de decisiones complejas y además sirve para socializar y entrenar a las personas. Es mucho más fácil entrenar a las personas y que las personas se perciban el rol a través del grupo que trabajen por separado. Pero cuando las organizaciones inducen a una persona, siempre hay alguien que los está apadrinando, o se llaman, esta es tu familia, que te hace el seguimiento y te pregunta cómo estás, te dice a quién le tenés que responder, a quién le podés preguntar. No es lo mismo que una persona le digan, bueno, haz lo que puedas, porque acá el trabajo tiene que salir. ¿Se entiende? A veces en un grupo uno no genera empatía con todos los miembros, entonces tiene afinidades. Y muchas veces en los grupos pasa y se nos deja, habla vos porque vas a caer mejor. Vos no hablés porque no te sabés expresar. ¿Se entiende? Entonces, eso hace que el grupo sea más exitoso, que pueda visualizar las habilidades de ellos mismos. ¿Cuáles son las funciones psicológicas para Jane? ¿Sí? Bueno, lo que dijimos, muy parecido a lo que dijimos hoy, satisfacen nuestras necesidades de afiliación, esto social, de tener amigos, la identidad, la autoestima, ¿sí? Nos sirven para reconocer otras realidades, porque muchas veces al estar involucrados individualmente con la tarea, no podemos percibir que la tarea no es tan compleja como a nosotros nos parece, que cuando la hacemos con otra persona, con un par que tiene quizás la misma experiencia, pero con su mirada lo aprendemos mejor. ¿Se entiende? Nosotros estamos en un caos para resolver algo y hacemos una consulta y otra persona tiene una mirada mucho más simple y quizás percibimos la realidad de la manera menos compleja, ¿no? No es que no sea compleja, pero no sé si les ha pasado que muchas veces están en un caos, en un dilema con respecto a una producción y viene un compañero de trabajo y dice, bueno, vamos a hacerlos entre los dos, que lo vamos a sacar adelante y termina siendo exitoso. ¿Les pasó o siempre trabajan? ¿Cómo trabajan ustedes? ¿En grupo? ¿En sus trabajos? A mí me ha pasado hace años que por ahí teníamos que cerrar entonces ahí venía y a ver qué te ayudo para poder lograr el objetivo y terminar con el trabajo. Y fueron más cuando estudias, profe, si capaz estudias solo, es un embole leer, no sé, el apunte, pero si somos 2 o 3, es más rápido. Si lo pueden socializar, si lo pueden ejemplificar, si ven otra realidad, si lo escuchan de otro. Vieron que muchas veces cuando a los que están por llegar el día del parcial, dice, explícame tal cosa, a ver si lo entendí bien, y el otro te lo dice en 2 palabras, y vos estuviste leyendo toda la mañana, y no lo pudiste incorporar, y el otro te dijo 2 palabras y lo incorporaste. Sí, es más, a vos te fue mejor en la respuesta que la propia persona que te lo dijo. Entonces, a veces eso se logra en grupo, no se logra solo, ¿sí? Y otras veces, cuando estamos muy estresados, muy mal, estamos pasando por una situación emocional difícil, por cosas que nos pasan en la vida,
ver que a otras personas o ya les pasó, o nos cuentan, o nos dicen cómo salieron adelante, nos posibilita y nos da valor para seguir adelante, ¿sí? Es decir, que el otro se ponga en nuestro lugar porque ya tuvo la experiencia, ¿sí? Que no nos sintamos tan solos, ¿sí? Eso también es bueno para el individuo y todo tiene que ver con el comportamiento del individuo, ¿sí? Si se siente valorado, si se siente acompañado, si siente confianza, va a ser mucho más rico su trabajo. Los grupos también le ayudan a reducir la ansiedad, la inseguridad. Muchas veces cuando no tenemos o pensamos que no tenemos el conocimiento, nos sentimos incómodos porque no tenemos la certeza que vamos a hacer las cosas bien. Entonces, acompañados por otros, vamos adquiriendo la experiencia hasta que en un momento el otro dice, bueno, ya lo sabes hacer solo, entonces me quedo tranquilo. ¿Les pasó eso alguna vez? Que no quieren hacer algo porque no se sienten todavía preparados y viene otra persona. Sí, a mí me pasa con mi jefe, que es el tesorero. Yo estoy en atención a proveedores y hay veces que recurro a él porque hay cosas que no sé y bueno. Y te da miedo, te da inseguridad de hacer las cosas mal, sí, que las decisiones no sean las correctas, y que después haya un problema mayor. Bueno, entonces me amparo en otro que tiene un poco más de experiencia y me puede dar otro panorama. Y me va a decir, no, lo que te está pasando está bien, vas por el camino correcto, se te va a ir pasando en la medida que tengas más experiencia, pero no es lo mismo que si solamente lo pienso y no lo consulto con otro, ¿sí? Ah, no, yo siempre consulto. Bueno, eso no me es quiero una habilidad. mandar. Eso es una habilidad porque tenés en cuenta de la responsabilidad de tu producto, ¿sí? Sí. Entonces, muchas veces las personas no se dan cuenta que eso es necesario, entonces, conformando un grupo de trabajo, puedo lograr que el que no se anime a decirlo, se vea en la luz, ¿sí? A veces pasa eso, las personas no, ¿cómo decir? No son sinceras con sus habilidades. Y entonces no se nota hasta que no hay un problema que el desempeño no fue el correcto. Claro. Al tener un grupo de trabajo puedo empezar a notar esas cosas porque el otro que está en el grupo puede visualizarlo antes de que el problema ocurra. ¿Se entiende? Los problemas a realizar la tarea del grupo, pero no las de la empresa. Es decir, resolver los problemas o realizar las tareas del grupo, pero no de la empresa. En realidad, acá lo que dice el autor, dice, los grupos tienen como función psicológica, porque tiene que ver con el sentimiento del individuo, poder resolver esto que le decía, un problema en las tareas grupales, no a nivel organizacional, pero en lo cotidiano, en lo ordinario, lograr el objetivo, ¿sí? Quizás no son las metas específicas de la organización, pero en lo social mejorar mucho el desempeño. La función clave de los grupos para Jane es facilitar la integración entre los fines de la organización y las necesidades personales de su miembro. Cuando una organización que logra un buen trabajo de los equipos, en realidad es porque los equipos se visualizan como un desempeño personal y crecen y se enriquecen. O sea, más allá de los fines de la organización, las necesidades de satisfacción de sus propios miembros, ¿sí? Sentirse que lograron el objetivo propuesto por la empresa, pero además lograron el objetivo de realizar la tarea individualmente. ¿Se entiende? Para eso armo un grupo, porque en realidad cuando nosotros les pedimos a nivel educación que ustedes armen un grupo es para que el producto sea mucho más rico que si una persona sola está pensándolo. ¿Se entiende? Entonces, si ustedes hacen un grupo de 4 personas, en esa producción debería estar enriquecido por el espíritu crítico de cada uno de los miembros, por el análisis y la responsabilidad de cada uno de los miembros. No por una sola persona. Cuando ustedes arman un grupo y de los 4 trabaja uno, no cumplió la función del grupo. Entonces aparece el ocio social. ¿No les pasó eso? De que, uy, Sí. no, vamos a hacer el grupo y vamos a trabajar 2, porque los demás ya saben. Existe la posibilidad de no hacer nada. Nos pasó. El cuatrimestre pasado. A ver, y Pasado un Orellana, millón de veces. Esto que ustedes sienten a nivel de educación, imagínense cómo lo tiene que tener en cuenta el gerente. O sea, voy a armar un grupo de trabajo demasiado grande para generar el ocio social.
tengo que tener cuidado que la tarea que voy a realizar, que tiene que realizar el grupo, sea adecuada con las habilidades del grupo y la complejidad de la tarea con la cantidad de personas. Porque si la complejidad de la tarea requiere de 2 personas, no le puedo asignar la tarea a 4. Porque ya sé que 2 no van a hacer nada. No, pero para que visualicen. No, a ver, yo tengo que analizar cuál es la naturaleza de la tarea. ¿Sí? Y si voy a armar un grupo por una tarea que requiere 2 personas o 3 personas, si yo veo 5 personas ocupándose en eso, está mal porque genera el ocio social. ¿Se entiende? Esto es humano. Está la posibilidad que en un grupo tenga la suerte de cebar mate, ¿o no? Muchos de los que integran los grupos de estudio piensan en eso. El todo, en realidad. A mí me pasó en el terciario. Yo me quería morir. Me tocó 2 compañeras y ellas decían, bueno, voy a hacer mandado. Y yo quería saber del trabajo. A mí me pasó todo. Y le decía, bueno, vos hacés mate, le decía al otro compañero, vos hacés esto. Claro, por eso te digo, entonces hay que tener cuidado con eso, ¿sí? O sea, el autor también lo va a hablar, ¿sí? ¿Cuáles son las variables y las propiedades estructurales de los grupos, ¿sí? Vieron que cuando empecé a hablar del tema, dije, ojo que esto lo tenemos que hacer con roles, con la tarea que tiene que realizar cada uno, ya sea tanto explícita como implícita. Yo asumo que soy el que me voy a encargar de organizar todo el material. Yo asumo que voy a ser el que encuentre el material. Yo asumo que voy a presentar el material en un PowerPoint. Resulta que después no pudimos hacer eso y no asumí el rol que tenía que terminar, ¿se entiende? Y termino haciéndolo toda una persona. Entonces, hay roles y tienen que estar bien pautados y tienen que establecer cuál es la conducta esperada para ese rol, ¿sí? Entonces, esa conducta esperada tiene que ver con el rol y la persona lo tiene que hacer, si no, la persona no está en el rol correcto. Yo podría ahora estarles diciendo cómo es que hago la pizza de rúcula, ¿o no? ¿Y ustedes qué van a pensar? ¿Por qué no hablar así? ¿Qué es tu rol? Claro, y ahora me Invite a comer. ¿Por qué ha hablado esta mujer de la pizza de rúcula y estamos muertos de hambre? O sea, ¿se entiende lo que digo? Quizás hay personas que son muy macanudas, pero no cumplen su rol. Y eso hace que el desempeño del grupo no sea el esperado en beneficio de la organización. Entonces, la asunción de roles implica la identidad, que la persona perciba la expectativa respecto a lo que se necesita de ella y que lo cumpla. Es muy importante ese rol. Y que el rol sea el adecuado para la habilidad de la persona, para la naturaleza de la persona. Si yo soy el jefe y asigno este equipo de trabajo, tengo que diferenciar a quién le voy a dar el rol. ¿Sí? En todo grupo tiene que haber normas. ¿Qué se puede hacer y qué no se puede hacer? Cuando armaron el grupo de WhatsApp de comportamiento, seguramente en las primeras tres chateadas ya establecieron qué se podía hacer y qué no se podía hacer. Por ejemplo, memes de la profe no se pueden hacer. Ah, no, yo no estaba en el grupo. Digo. No había memes de profe, no había. No, tengo familia, hijos y marido, chicos. Por favor, no me hagan pasar vergüenza. Lo que digo es esto, las normas las tiene que establecer de antemano, qué se debe hacer y qué no se debe hacer. Uno está acostumbrado a la formalidad cuando firma un contrato, pero si el grupo es informal también tiene que estar establecido para ser exitoso, porque eso va a hacer rica la estructura del grupo. Si los criterios no están, la gente va a hacer lo que quiera. ¿Qué es lo que pasa cuando no formalizo los criterios del grupo, las normas? ¿Se entiende? Sí, profe. El estatus, muchas veces van a leer, que dice el autor, no lo dice la profe, que se genera un conflicto, ¿sí?, en la primera etapa del grupo porque siempre hay uno que quiere ser el líder, ¿o no? El problema es cuando son 2 los que quieren ser líderes. Se genera una situación incómoda hasta que uno adquiere la posición. Porque en cierto modo
la identidad la termina teniendo una persona, ¿se entiende? Entonces cada uno quizás dice, no, yo no quiero mandar, pero resulta que todos le hacen caso, ¿sí? Y otro que quiere mandar no es empático con los demás. Tiene la intención de llevar todo adelante, pero no genera que los demás hagan las cosas. Bueno, Profe, ¿eso sería lo que decía anteriormente, la sinergia negativa en los grupos? puede pasar eso, puede pasar que esa sinergia tenga que ver con que en el grupo no se perciben, ¿sí?, como los roles que tienen asignados. Entonces dice, Sí. muchas veces nos pasa que el jefe dice, ¿cómo puede ser que este sea el jefe si no sabe menos que yo? Sí, no, yo quería saber si eso era, o sea... La sinergia lo negativa puedo es usar que... como ejemplo para entender, vio no, que el gráfico que puso equipo... la sinergia negativa tiene que ver con que, cuando hablo de sinergia, de energía, que la energía sea neutra o que... Algo que no tiene energía, ¿qué es? Algo que no avanza. Sí. Eso es la sinergia. Pero decía Pero que el en los estatus no grupos... tiene que ver con esto. No, yo lo que te digo que se genera una complejidad cuando se constituye el grupo, en que cada uno logra un estatus. Entonces está el líder, está el que acompaña al líder y está el que es subordinado. En todos los grupos pasa eso. Listo. Gracias. Y eso lo define el grupo, porque se perciben a sí mismos, ¿sí? Esa, profe, es la parte donde hablamos de lo explícito y lo implícito. Claro, o sea, más allá, si es formal, a lo mejor está pautado de la organización. Y muchas veces ahí está el error, porque yo asigno el jefe del equipo, y el jefe del equipo no es percibido como jefe del equipo. Entonces el logro del grupo no es el adecuado. ¿Se entiende? Entonces si yo puedo conformar ese grupo de trabajo y decir, bueno, decidan quién va a ser el líder. Bueno, se van a agarrar un poquito, van a tener diferencias hasta que uno se posicione como líder. Siempre pasa, en todos los grupos. ¿No tienen ustedes el líder de sus grupos? Sí. Sí, profe. En todos los grupos, por más complejo y por más que siempre le digo, este siempre quiere mandar, termina siendo el que es aceptado como líder, ¿sí? Quien jerárquicamente tiene más o menos poder, ¿se entiende? Sí. Y por más que sea formalmente constituido, muchas veces digo, no le digas nada al jefe, deja que yo lo soluciono. O no voy al jefe, le digo a alguien que sea inferior con tal de que me lo solucione. Bueno, hay algo, como decía Elio Jack, tiene que ver con lo que la gente percibe, ¿sí? Y esto es importante reconocerlo. El tamaño del grupo debería estar de acuerdo a la tarea, como dijimos hoy, ¿sí? Y en cuanto a la composición, más rico, más diverso sea el grupo, más rico va a ser, ¿sí? Claro. ¿Por qué? Porque las miradas de otros, con otras experiencias, con otras habilidades, va a hacer que a la hora de analizar la situación, las decisiones sean las más racionales, ¿entienden? Porque fueron analizadas en conjunto por la diversidad. Si todos tenemos la misma apreciación, no digo que no sea buena la toma de decisiones, pero quizás no sea la mejor, porque como que no hay discrepancias, ¿entiende? El grado de cohesión tiene que ver con la unión, ¿sí? Y cuanto más unidos estén los miembros, más van a querer pertenecer al grupo. ¿Qué pasa cuando me atosigan en un grupo nuevo? Me voy del grupo. Porque no me siento, no tengo uno lo primero que dice, no comparto las mismas cosas, ¿o no? ¿Por qué te fuiste del grupo? No, porque no comparto y no quiero pelear. La realidad es que no hay cohesión. ¿Sí? Cuanto más cohesión hay, estas cosas no suceden. Cuando alguien se quiere alejar de un grupo es porque no comparte, ¿sí?, lo que piensa o los intereses del grupo, entonces prefiere no permanecer. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Ahora, como yo les decía, digo, ¿cuál es la ventaja y la desventaja según el autor? No lo dice la profe, ¿sí? Cuando una de las ventajas del grupo es que se genera información y conocimientos más completos, ¿sí? Hay más diversidad de conocimientos. ¿Por qué? Porque hay distintos puntos de vista, siempre y cuando el grupo conformado sea diverso, ¿no? Porque si todos piensan lo mismo, va a ser un poco complejo. Que sea más, que haya diversidad de puntos de vista. Y entonces las decisiones aceptadas van a lograr una solución
más posible o lo más acertado a la realidad. Pero cuando yo delego un trabajo en grupo, yo no les puedo decir, quiero que trabajen en grupo y en 10 minutos me resuelvan algo. ¿Es posible eso en cualquier situación? ¿Es posible que yo me ponga? Primero porque tiene que pasar una serie de etapas que pasa el grupo hasta que se logre la asunción de roles y cada uno tenga un estatus determinado para poder llevar el equipo adelante. Entonces esto consume tiempo. Esto lo tengo que tener en cuenta. Yo voy a armar un equipo de trabajo y tengo que pensar que hay un tiempo hasta que ellos se reconozcan a sí mismos. Esto que decía el autor. ¿Se entiende? Ellos se tienen que reconocer como grupo para poder lograr la tarea. Cuando ustedes arman el equipo de trabajo para la universidad, hasta que un día nos dicen, bueno, che, listo, en 10 días hay que entregar el trabajo. ¿Quién labura? Porque en el principio es tanto, bueno, después nos juntamos, después nos vemos, pasame tu celu, decime esto. ¿Qué horarios vos podés? ¿Vos podés tal día o no? No pasa inmediatamente, hasta que en un momento dice, bueno, listo, hay que hacer la producción. En las empresas pasa lo mismo. Te delegan una tarea en grupo para dentro de una semana, los 2 primeros días estás viendo cómo lo vas a organizar. Al tercer día decís, che, nos ponemos las pilas, bueno, llegamos. Entonces, no es algo como tengo que manejarlo con el comportamiento humano, con un comportamiento diverso, de acuerdo a las distintas personalidades, lleva más tiempo que una sola persona. ¿Por qué? Por las presiones que existen para poder ser un grupo homogéneo, no heterogéneo, dentro de la heterogeneidad para tomar decisiones distintas, pero para poder constituirse como grupo. Las discusiones pueden ser dominadas por unos cuantos. O sea, vieron que siempre hay alguien que dice, no, yo no estoy de acuerdo. A mí me parece que esto va a salir mal. Seguro que, ¿no? ¿No les pasa eso a veces en los mismos trabajos? Sí, profe. Hay personas que parece que tiran para atrás en vez de para adelante. O nos dan cosas que no nos dan. El problema también, vamos a ver como después Elio Jack dice, que tiene que ver con qué recursos le doy para completar la tarea. Lo vamos a dejar un poquito de lado eso. Supongamos que le doy todas las herramientas, ¿no? Para poder realizar la tarea. Pero así todo, teniendo todas las herramientas, la complejidad del humano hace que esto no pueda ponerse de acuerdo en un segundo. ¿Sí? Y por último, la responsabilidad de los integrantes se diluye, lo que puede llevar a lo social. O sea, ¿y quién va a ser el responsable? Todos. Porque para eso nos formaron como grupo, ¿no? Entonces, si todos vamos a ser responsables y es posible, y yo no puedo hacer nada mejor, y siempre va a haber oso social. Es inevitable, es humano. ¿Ustedes están de acuerdo con esto? Sí, profe. Siempre va a haber alguien que va a administrar el tiempo distinto que uno. Quizás está pensando, quizás es un creativo, pero no está produciendo. ¿Entiende? O sea, no, lo que pasa es que yo me llevo mi tiempo, yo me tomo mi tiempo. Bueno, sí, pero cuando trabajamos en grupo los tiempos deberían estar pautados, ¿sí? Entonces dice el autor del grupo, horizonte de toda experiencia. Para Pichon Rivière, ¿se acuerdan de Pichon Rivière? La mutua representación interna, la complejidad de asunción de roles que se constituyen por la tarea. Para él, abordar la temática de grupo nos lleva a la problemática del sujeto en sí. O sea, digo, el individuo históricamente se constituye en la interacción con otros. No es loco lo que dice. A partir de que socializamos, no podemos socializar sin otra persona. Entonces el sujeto, dice esa gente, él actúa en la interacción y sale de un grupo. O sea, cuando yo recibo a alguien en mi grupo, salió de otro grupo, que fue exitoso o que lo rechazó o que no le dio pertenencia. ¿Se entiende? Sí, profe. Acuérdense que Pichon Rivière era el psicólogo, o sea que nos va a hablar todo del individuo. Eso que haga que él emerge de un grupo está determinado por el grupo que lo constituyó. Entonces ahí descubrimos el porqué de los comportamientos. No es que el individuo no sabe trabajar en grupo.
pero va tomando los vicios de los otros grupos. Entonces, si en el grupo familia nadie cumplía horario, ¿se entiende? Si no había una rutina para lo cotidiano, cuando el individuo o grupo vaya a la institución escolar, le va a costar un poco más generar la rutina de trabajo. ¿Se entiende? No es que no va a ser exitoso, pero va a ser un sujeto distinto a aquel que tenía una rutina determinada, que se va a encontrar con esta persona y en la diversidad de ellos dos van a lograr otra cosa. ¿Se entiende lo que digo? Lo que dice Pichón Rivière, o sea, el individuo se constituye socialmente en distintos grupos y va atravesando los distintos grupos. Sería lo más lógico. Pero remarca Pichón Rivière, dice, la tarea, ¿sí?, le da sentido al grupo. ¿Sí? Si no hay tarea, no hay grupo. Esto grábenselo. Si no hay tarea, no hay grupo. Y sin la mutua representación interna que está relacionado a la tarea, es lo que constituye al grupo. Entonces, ¿por qué dice son importantes los grupos? Bueno, por esto de que las funciones organizacionales cumplen con las funciones organizacionales y psicológicas vitales, ¿sí? Si logra la organización integrar las funciones, ¿sí?, puede en el largo plazo ser más efectiva y lograr, a través del buen desempeño, de una sinergia positiva, de un buen ambiente de trabajo, que los individuos estén satisfechos. Acá el autor va a decir, pero está bien, ¿cuándo no tengo que tener cuidado y no usar los grupos? Porque no son solución a todos. Si, por esto de qué, dice, los grupos no son la solución a todos los problemas. No se pueden utilizar si el problema no requiere que se comparte información o si no necesito que se evalúen la diversidad de alternativas. Si no quiero que todo el mundo se entere, porque la amplificación cultural tiene que ver, ¿cultura con qué tiene que ver? Con lo que pasa dentro, las cosas, cómo se hacen en la organización. Si yo no quiero que dentro de la organización se enteren de un nuevo proyecto, no debería ser un grupo. Yo conocí a un gerente que decía, para que una información solamente la sepa una persona, y se señalaba, no tiene que salir de esa una persona, decía. O sea, no, hay información que no debería ser de amplificación cultural. Si la empresa está gestionando la fusión con otra empresa, no debería estar a cargo de más la gente responsable. ¿Se entiende? No puedo encargar a un equipo que se encargue de una fusión. Tiene que estar en manos de las altas gerencias. Si quiero hacer una reestructuración del personal, no debería delegar a más personas. ¿Por qué? Porque va a influir en el desempeño del grupo. ¿Sí? Del grupo informal de la organización y del grupo formal. ¿Sí? O si el ambiente del grupo corre el riesgo de propiciar la opinión del grupo. O sea, si es contraproducente que en vez de la tarea se pongan a decir que no es la decisión correcta, ¿sí? O sea, que no puedan, tiene que constituir la tarea, no opinar si esa tarea se tiene que realizar. ¿Se entiende? El grupo no debería analizar si esa tarea se puede realizar. El grupo tendría que realizar la tarea. Si esto corre el riesgo de que el grupo analice si eso es un riesgo para la organización, estaría en problemas, porque ya entraría lo subjetivo del individuo, que no es el que tiene que tomar esa decisión. ¿Se les ocurre algún caso? Algo que el ambiente del grupo corre el riesgo de propiciar la opinión del grupo. ¿Se les ocurre algo? ¿Se durmieron? ¿Qué? No, que vayan a echar a un compañero. Va a generar un clima... puede ser que se encarguen de reorganizar, ¿no? De estructurar el personal y que ahí se pongan, ¿no? Se potencien lo humano y
y la opinión del grupo. Hay una película, Recursos Humanos, no sé si la vieron, sobre un pasante que va a la organización donde trabajaba el padre y la familia. Y a él le encargan la tarea, antes la veíamos en la cátedra y hacían un trabajo de equipo, él le encargan la tarea de hacer una encuesta para reducir las horas de trabajo. ¿Se entiende? Y como él era un pasante, se involucró de tal forma, al estar afectado emocionalmente, porque se entera, ¿no?, de que una de las personas que iban a desafectar era su propia familia, se hace aliado del sindicato y se pone en contra las personas de la organización, cuando el rol de él, ¿no?, era a través de un equipo de trabajo reorganizar el trabajo, básicamente, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Los grupos tampoco se deberían utilizar si sus miembros o el líder no están dispuestos a invertir tiempo en convertir al grupo en una unidad, ¿sí?, tratando de capacitarlo y a través de la supervisión de ese proceso grupal. Si el líder que está a cargo no se siente capaz, no debería formalizarse el grupo. Si no confía en esas personas, no debería, ¿sí? Bueno, este es otro. ¿Se entendió esto? ¿Cuándo? Sí, profe. Ahora, ¿qué habían leído? Hay otra cosa que habían leído. En las bases del poder y la conducta, que es el de la cátedra, también tienen más de lo mismo, ¿sí? Pero desde la... Ay, me corrí para el otro lado. Voy a abrirlo acá. No hay diferencias, a lo mejor está un poco más, porque es de Laura esta, no es mi Firminia, por eso no la uso, pero ustedes tienen otro material para poder unir, ¿sí? Ven, acá tienen la definición de Robbins, que yo lo que mostré de Robbins fue la distinción entre grupo y equipo, pero Robbins habla de que dos o más individuos que se relacionan a través de una interdependencia para conseguir objetivos específicos. ¿Es válida esta definición? Sí, por supuesto. ¿Está claro? Pero yo lo que quería remarcar era la diferenciación. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, acá hace la distinción en equipos y grupos sin el cuadrito. Bueno, ténganlo en referencia para estudiar porque les sirve para seguir la bibliografía. Pero no van a encontrar cosas distintas que no hayamos hablado. Lo que vamos a hacer ahora, ¿sí?, ya que terminamos, ¿alguna pregunta o que leyeron algo y me quieren preguntar? No, profe, estamos bien. Bien, les voy a dar, voy a hacer el corte ahora y voy a volver 10 menos cuarto, ¿les parece? Para que hagan esa tarea. Sí, profe, dijo que la tarea era Bueno. individual, ¿no? ¿Cómo? Que la tarea era individual. Sí, ahí les comparto el documento. Hacen esa tarea. Si me quieren preguntar algo, yo voy a estar acá, voy a cerrar la cámara para que no me estén, o sea, para que tengan intimidad. Pero si quieren hablar, el micrófono está prendido, entonces si me quieren preguntar algo, me lo pueden preguntar. No les voy a contestar lo que tienen que poner. Pero si les surge alguna duda, me pueden preguntar. Y 10 menos cuarto, vuelvo. Supongo que ya habrán realizado toda la tarea. Acuérdense que esta tarea es necesaria porque es asistencia. Y dedíquenle el tiempo para que ya ahorrar, por lo menos preparación para el examen. ¿Está claro? Y después hacemos el cierre, también con lo que ustedes visualizaron. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bien, profe. Ahí les cargo la tarea, ¿eh? Ténganlo en cuenta que en un examen eso sí cuenta, ¿sí? Porque si yo les doy 5 preguntas para que elijan 4, les voy a hacer tachar una pregunta y si después la resuelven, va a estar anulada. ¿Sí? Eso lo suelo hacer. Y yo en el examen también, esta es la parte malvada de la profe, ¿no? Se las digo así antes de...
no contesto preguntas porque estoy tomando interpretación de consignas. Entonces, quiero que ustedes interpreten en base a lo que leyeron y en base a lo que analizaron. Si yo les contesto algo, en realidad estoy interpretando yo. Yo quiero ver la interpretación de ustedes. Igual los exámenes nosotros, en la cátedra, siempre los circulamos con las otras docentes para que cotejen, que sean claros. ¿Sí? A veces uno les parece que es claro y entonces los compartimos con nuestras compañeras y ellas evalúan si es criteriosa la pregunta, ¿sí? Una vez los modelos es lo de formación, ¿no eso? ¿Cómo? Lo de los modelos era lo de formación. ¿Modelos? La pregunta era... Lo de las etapas. Etapas, claro. Vieron que yo en un momento les nombré que había una etapa en inicio donde los grupos definían de formación, que era un poco compleja esa formación, ¿sí? Bueno, eso estaba en el libro, ustedes ténganlo en cuenta de desarrollarlo. Ahora lo pusieron ahí en el formulario, pero es importante las etapas de los grupos, ¿sí? Todo es importante, pero yo les digo, lean todo si les agarra una crisis. Profe, sí. No sé si vio que yo le había comentado en el tablón que tuve problemas con el mail en la clase anterior, que no me subían los archivos y demás. Bueno, era un tema de espacio en el Gmail. Claro, sí. Que me creé otra cuenta y me registré con esa y envié la tarea con esa. Se lo puse en el tablón para que... Pero le pusiste tu nombre en el formulario. El mail es distinto, pero en el formulario está tu nombre. Sí, no pasa nada, ¿no? No, porque yo por eso les hago poner el nombre. Por las dudas que el mail sea otro, ¿sí? Bueno, la idea era que recorrer un poquito, esforzarse ustedes en recorrer la bibliografía con preguntas, pero también la idea es que lean, ¿sí? Y que ustedes propios vayan generando su criterio. Hay cosas que son importantes, que son definiciones. A nosotros nos interesa la relación, pero si no tienen la definición, les va a ser difícil expresarse, ¿sí? Decime, Brian. No, profe, sin querer mi gatito tocó la manito. Ok, perfecto. Lo mismo que les dije cuando inicié la clase. Si ustedes no completan el formulario, no va a pasar nada, pero sepan que es algo que tienen que hacer para estudiar, ¿sí? Yo lo estoy mirando lo que hacen. No es una acusación. Digo, es necesario que se involucren con el material antes del parcial, ¿sí? Porque después incorporar todo un día anterior es mucho más complejo. Quizás ustedes tengan la habilidad de poder relacionar, incorporar los temas, aprender en un día. En general, al común le pasa que para poder aprender tiene que hacer un desarrollo. Es un consejo que yo les doy, ¿sí? ¿Quién me dijo arrancamos con la clase? Hace 46, cuando estaba entrando. Ah, está bien, está bien. No, pensé que era ahora, digo, ¿qué pasó? Me está retando. Bien, ¿alguna duda con las preguntas? No, profe, si va a hacer el examen así, está bueno. Sí, con el caso, con el aditamento del caso, ¿está claro? Profe, una consulta. Sí. Había partes, puede ser que estaban en el capítulo 8, si no me las equivoco. de Robbins. Cuando habla de grupos, claro, te explicas porque a Robbins. O claro, que Pichón Riviera en la parte del módulo donde está en Quiroga. Jay también está en el módulo, ¿sí? Sí, igual hoy la fase de los grupos está en Robin. Sí, lo que me pasa a mí es que a veces yo en el trabajo hoy tuve tiempo, empecé a leer Robbins, el capítulo 7 y llegué creo que hasta la mitad y bueno, después no pude leer más y me faltó la otra parte, así que por eso hay preguntas que no contesté. Bueno, tenerlas en cuenta para estudiarlas, ¿sí? Para estudiar todo. La clase que viene voy a preparar preguntas un poco más orientadas a un caso, a ver cómo funcionan, ¿sí? Pero la idea es que estudien todo, no les puedo recortar nada. Profe, yo tengo una pregunta. Profe. En la pregunta que decía cuándo no y cuándo sí utilizar los grupos, ¿cuándo sí? ¿Su respuesta cuál hubiera sido para ver? Porque yo tuve duda en esa. A ver si lo hice bien o no. ¿Vos estuviste en la clase? Sí, pero me quedé en duda esa parte. Hablé 10 minutos cuando no conviene. No, ¿cuándo sí? ¿Y cuándo sí también? Ah, bueno, no me quedó clara esa parte. La otra lo contesté.
A ver, Lo contestó como me pareció. Lo que pasa es que tratá de buscarlo en la bibliografía, porque en realidad la idea es que esta parte de actividad vos tengas el tiempo, no es una pregunta en un examen donde vos ya incorporaste los conocimientos, todavía no los tenés, vas a la bibliografía y el autor dice cuándo es conveniente y cuándo no es conveniente. Ahora, así como para ubicarlos un poco, siempre que piensen en grupo, piensen en tarea. Entonces, si le voy a encomendar la tarea a alguien, que esa tarea, esa información que va a recibir el grupo, sea la información que puede recibir un grupo y que puede, por esto de la ampliación cultural, ¿sí? O sea, hasta dónde la información que le doy al grupo no pone en riesgo el objetivo de la organización, ¿sí? Los grupos son exitosos siempre y cuando la tarea vaya en correspondencia con los objetivos de la organización. Ahora, si la información tiene que ser cuidada, no conviene una tarea en grupo, ¿sí? Si la tarea no requiere demasiada complejidad, los grupos no podrían ser muy grandes, ¿sí? Siempre piensen en la tarea, porque el autor lo dice. Lo que pasa es que para poder entender eso hay que leer, un capítulo entero, ¿sí? Atravesar todo eso. Pero sí lo dije en la clase, creo que ¿están de acuerdo o no están de acuerdo? Que estuve un rato hablando de eso. Sí, profe, dio el ejemplo de la chica de un despido y eso. Ok. Ténganlo en Profe, cuenta. una consulta. Sí. Yo estaba leyendo anteriormente la biografía y encontré algo en una parte que dice, según, creo que tal vez lo pronuncie mal al nombre, Cajam, Chayam, algo así, con K. Esa pequeña definición que hizo, la verdad que no la encontré como el foco. Primero, ¿de qué tema estás hablando? Que habla muy poquito de... Bueno, lo que pasa es que cuando escribe sobre un tema, se basa en las definiciones de otros autores para poder ir formalizando o explicando por qué llegó a esa conclusión. Entonces, Robin por ahí se sirve, o otro autor se sirve de una definición para poder ampliar el tema y poder dar más riqueza a la información. Entonces, no es algo que se le ocurrió al autor, sino que es una conclusión que hizo a través de otros autores, y de ahí pudo hacer su propia conclusión. En los libros aparece todo el tiempo citaciones de otros autores, y como para no cometer plagio, tengo que poner el nombre del autor y el recorte específico de lo que dijo. Ahora, vos centrate en las definiciones de Robbins. Si él nombra a otro autor, bueno, lo hace para enriquecer el texto. Pero esto sucede con todos los textos, ¿sí? Ah, ok. ¿Sí? Está bien, gracias. Profe, de última, lo que marca en lo PowerPoint... son referencias, sirven de referencias para poder abordar el tema. Ustedes deberían incorporar más para poder desarrollar el tema, porque si lo ponen como ítems sin poder explicarlos, no está desarrollada la pregunta. Yo digo, por ejemplo, como lo que estuvimos viendo de Pichon Rivière. Bueno, profe, igual... cada uno de los puntos de Pichon Rivière deberías tener una explicación, porque esos solamente son un cotejo de las ideas principales. Para poder vos afirmar eso, tenés que explicarlo. Okay. Las filminas son las ideas principales. Yo trato después de explicarlo para que se le haga más ameno el texto. Ustedes cuando leen deberían tratar de relacionar lo que dijimos en clase y terminar de cerrar la idea. Pero las filminas son un cotejo de recortes de texto, porque es imposible, si no me tengo que poner a leer páginas y páginas con ustedes y sacar conclusiones. En realidad lo que hago es hacer un cotejo de la bibliografía y tratar de ejemplificar, de hacer analogías, de llevarles a experiencias propias para que se les haga más fácil la lectura y que no estén solitarios leyendo. Pero ustedes después con la clase, tomar la filmina y desarrollar las ideas principales. ¿Se entendió? Sí, profe, del módulo, no solamente de Robbins. ¿Cómo me decís? Que también debería estudiar el módulo, lo digo porque no lo tengo, no tendría sí. El módulo ya dijimos que estaba a disposición de ustedes y les dimos, o sea, que lo pidieran, que otros compañeros lo tienen. Ahí tenemos toda la bibliografía donde nosotros fundamentamos el enfoque que le damos a la materia. Es lo que te va a dar
más contenido para vos tener certeza de lo que estás diciendo. Si no estás repitiendo pedacitos del autor que incorporaste. ¿Sí? Yo la filmina la preparo con todos los autores para que tenga riqueza y trato de volcarlo a los ejemplos. La cátedra dispuso un módulo para que ustedes tengan todo y puedan hacer el seguimiento de la materia. Si vos no podés tener el módulo, quizás buscá a Ana Quiroga, Pichón Riviera, acerca de grupos, poné todas esas definiciones y Don Google seguramente te va a traer el artículo donde hable Ana Quiroga y Pichón Riviera de grupos. O sea, hay formas que nosotros tratamos de no decirlo porque es una tarea del alumno, pero si vos sabés más o menos hacia dónde estuvo enfocada la clase y qué autores hablamos, si los googleás podés tener información sin tener los módulos. Ok, gracias. Yo sé que es una tarea un poco más compleja, si tenés el módulo está todo ahí, algunos hasta están subrayados o tienen anotaciones, entonces sea más fácil encontrar las cosas, más simplificado, pero si no tenés el módulo, como estudiante deberías hacer eso. Es mi consejo. Quizás si te quedás con Robin solo te va a faltar seguridad a la hora de desarrollar. Si me pones lo que dice la filmina, no vas a poder desarrollar porque te va a faltar argumento. Y vas a tener que tener más fortaleza en recordar a lo mejor los apuntes de clase y otros resúmenes de otras personas que vos no incorporaste. Es mi consejo, ¿sí? Y el de la cátedra. O sea, estudiar no es una tarea simple, es una tarea compleja. O sea, aprender no es una tarea simple, es una tarea compleja y requiere de experiencia. Experiencia, digo, de agarrar las hojas, subrayarlas, hacer anotaciones, hacer mapas conceptuales, no sé, era mi tarea de estudiante. Mapa conceptual, porque resumen a veces lleva mucho tiempo, entonces hacer un mapa conceptual, subrayar el libro, hacerme ayuda a memorias para poder integrar mejor el conocimiento. Porque después difícil es hablar del tema, ¿sí? Poder demostrar tener seguridad para hablar del tema y relacionar es más difícil. No digo que no se pueda, a lo mejor se les va a complicar más. ¿Se entiende? Sí, profe. Yo le quería hacer una consulta, profe. En cada capítulo de Robbins hay un cuadrito que dice consulte diversos auxiliares interactivos de aprendizaje para fortalecer su comprensión de los conceptos del capítulo. Y yo quise entrar ahí y la verdad me redireccionó. No, te vas a volver loca. Claro, Sí. sería mucho más rico si tuvieras más de un mes para estudiar. Claro. O sea, no te metas tanto, ¿sí? Bueno. Trata de... Igual es extenso, Robbie, te lleva bastante leer un capítulo. Sí. Es ameno, pero te lleva... Servite de toda esa información, que él te hace anotaciones, te cuenta experiencia, pone casos, con eso te vas a enriquecer, ¿sí? Pero no te vayas demasiado, pues no te va a Pero dar... igual no me dejó, eso quería decirle, que no pude entrar. No, porque eso cuando compras el libro original te dan el acceso a los links y a todas las actividades. Ok. Pero tenés que tener el original. Te dan un CD. Bueno. Y como un seguimiento, como una retroalimentación, Sí, con exacto. actualidad. Pero bueno, eso ya tenés que tener el libro y a poder acceder a eso. Bueno, gracias, profe. Bueno, si estamos de acuerdo y llenaron la actividad, podemos despedirnos hasta la próxima clase. Profe, ¿le puedo hacer una consultita rápido? Sí, o lenta. Perfecto, profe, buenas noches, que descanse. Chao, profe. Chao. Sí, decime. Sobre el tema de la filmina, en el que dice usted, en el último punto donde dice actividades, hay un punto que dice analizar el cuadro 8-10 de Robin. No, esa era una tarea para una clase que yo no llegué a decírselas porque estaba preparada para eso. Porque lo quise buscar para... Porque seguro que es del Robin del módulo anterior. Viste que Robin tiene otras ediciones. Entonces habrá quedado del módulo anterior y yo no lo saqué. Listo. Sí, lo busqué en el módulo, no lo pude encontrar. Bueno, sí, de la edición anterior seguro que era. Perfecto. Profe, dijo que iba a comentar el aula que nos tocaba para el examen. Sí, ya les digo. Igual tenemos la otra clase. Pero ya si quieren ir anotando, ya les digo. Profe, ¿va a decir los presentes y eso? ¿O eso lo pasa? Si quieren se los comparto. A ver, esperen que comparto pantalla mientras busco eso.
64 que eran los que estaban hoy, más o menos que vi. Así que supongo que estarán todos. ¿Se ven? Sí, yo me vi, profe. El apellido voy pasando de a poquito. Ay, esperen que me quiero pararme acá, en el apellido. Ahí me vi, profe. Buenas noches. Buenas noches. Voy pasando de a poquito. Buenas noches. Gracias, profe. No, de nada. A ver que me fijo las aulas, igual el jueves tenemos tiempo. Profe, disculpe, no me llegué a ver. Ya me vi. Bravo. Yo te vi, Maca. Ah, ¿me viste? Me vi mi compañero. Ahí está, Bravo. Gracias. Buenas noches. ¿Farías está? Que no la vi. ¿Cómo? ¿Farías? Sí, acá me trajo. Ahí está. Ahí está. 10 del... Gracias, profe. Y ahora vamos a tener que convivir todos con el COVID. Sí. Casi todo 100% presencial. Sí, No, ya igual casi que se todo. pueda cuidar, que se cuide. Si uno escucha, hay que cuidarse, hay que cuidarse. Y cuando te agarra, decís, me cuidé al Pepe, porque yo trabajo desde acá de casa y síntomas, lo contagió a él y lógicamente también a mí. Profe. Sí, decime. Acá tengo el... Coincide. La lotería. Las Hay aulas que son pasarlo, nada más. 101 y 102, se las pongo. 101 y 102, si lo quieren compartir en el grupo. ¿Y profe, usted tiene las 2 dosis? Las 3, tengo 3. No, profe, alguien grabó la clase y se está escuchando. Lo vuelvo.